tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra, como siempre, con alegría de domingo a domingo acercarnos con la reflexión que nos permite vivir una semana más, apoyados siempre, sostenidos en Jesús, a quien seguimos. Vamos entonces a proclamar el Evangelio de Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, cuídalo, y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Ya les vengo compartiendo que estamos leyendo el Evangelio de Lucas y que Lucas, como vimos hace 2 domingos atrás, ha puesto a Jesús en camino a Jerusalén. Y a medida que avanza este camino, le van sucediendo cosas, le van pasando temas. En este caminar aparece este doctor de la ley con esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta que viene después de esa otra pregunta primera: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él responde bien, de hecho responde los mandamientos. Y Jesús le dice, has respondido muy bien, obra así y alcanza la vida. Pero claro, esta descolocación, parece que este hombre queda descolocado frente a la pregunta. Esperaba quizás de Jesús algo más. Aparece esta segunda pregunta: ¿quién es mi prójimo? Me detengo un poquito en esta pregunta. El relato posterior lo conocemos, es la parábola del buen samaritano. Pero quiero fijar la atención con ustedes en esta pregunta porque el doctor de la ley es como que se ubicara en el centro, por decir, me ubico en el centro y pregunto, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién de los que están a mi alrededor son mi prójimo? Si yo estoy en el medio, ¿a quién tengo que atender alrededor mío? Como saben, en el lenguaje y en el modo oriental de responder, las respuestas no son directas. Las respuestas muchas veces son por medio de una parábola, como en este caso. La parábola del buen samaritano, con detalles muy interesantes, estos sacerdotes, este levita, que iba a cumplir su culto, que iba a cumplir su celebración religiosa y cultural, que apurado caminaba hacia esa celebración y que no podía tocar nada que lo mantuviera impuro, porque si tocaba algo que estaba impuro, se quedaba impuro él y no podía celebrar el culto. Esto es una crítica al culto también del Antiguo Testamento. El sacerdote y el levita que tocaba a una persona muerta quedaba impura y no podía ofrecer el sacrificio. Entonces fíjese hasta qué punto no podrá atender a una persona media muerta tirada al borde del camino por cumplir la ley de la purificación, como la caridad ha quedado relegada a un segundo plano por cumplir la ley.
no estaríamos para pensar esto. La caridad tiene que ser lo primero. Por eso el samaritano, que no tiene ley, que no cumple con esas leyes porque es samaritano, no judío, menos sacerdote, menos levita, no tiene ninguna dificultad de, si ve una persona media muerta, atenderla. No solamente atenderla, cuidarla, pedirle que la protejan, llevarla de alguna manera al albergue y hacerse cargo. El samaritano se hizo cargo. Entonces, la pregunta es de Jesús al doctor de la ley. ¿Quién te parece que se comportó como prójimo de la persona que estaba al borde del camino? Esta es la clave. No, yo estoy en el centro y ¿quién es mi prójimo? Yo camino y hay prójimos. ¿Quién te parece que se comportó como prójimo de la persona que estaba ahí tirada? Pasaron 3. Este estaba tirado. ¿Quién fue prójimo? El samaritano. Ve y obra de la misma manera. No te pongas en el centro preguntando quién. Camina en la vida es un camino, el samaritano está de camino, la vida es un camino y te va a presentar muchas veces, muchas situaciones que vas a tener que responder aquí y ahora. Es interesante este pasaje, nos habla mucho a esta realidad que nos toca recorrer. Hace poco en un comentario en el diario que salió también por Facebook y demás, hablaba de lo complicado que está el tejido social. Quizás ese título me pusieron, porque es un título que pica, digamos, porque, claro, si ponen hay que arreglar el tejido social no dice nada, pero si el obispo dice qué complicado está el tejido social, están los titulares, es título. Está bien, entiendo cómo trabajan los medios y lo comprendo. Pero cuando voy al contenido del artículo, que es lo que quiero compartir con ustedes hoy, digo que aquellas personas que son capaces de tejer el tejido social, perdón y valga la redundancia, que son capaces de no agujerearlo, sino de construirlo, son las personas que hacen que la red no se rompa. La parábola del buen samaritano nos muestra a 2 personas que pasaron de largo y no se hicieron cargo de la persona tirada al costado. Y un samaritano que sí se hace cargo del que está al lado. Es una parábola para decirle al doctor de la ley, hacete cargo de la gente que tenés a tu lado. No te estés haciendo tantas preguntas y si ves un problema, atendelo. Lo llevo al hoy y digo, frente a nuestro tejido social, hagámonos cargo de aquellas cosas que nos podemos hacer cargo y no demoremos. Bueno, yo no puedo solucionar los problemas del mundo, yo tampoco, pero ¿algo podemos hacer? Sí. ¿Podemos atender a una persona? Sí. ¿Podemos, aunque sea, escucharla, mirarla a los ojos y decirle de corazón, no te puedo ayudar hoy, pero ¿qué puedo hacerte? ¿Traerte un plato de comida? No te quiero que este no sea para vos un cerrar puertas, sino un abrir, aunque sea un escuchar y un contener. Ojalá podamos dar el plato de comida, ojalá podamos organizar más cosas y podamos generar una caridad constante para que este tejido social se pueda sostener. Entonces, mientras muchos, lo creo, lo digo y lo sostengo, rompen el tejido social con la droga, con el alcohol, con la trata, con la corrupción, con no hacerse cargo de los problemas, otros, muy silenciosamente y muy pequeñamente, construyen el tejido social. Aman y animan a construirlo. La parábola del buen samaritano nos compromete y nos deja esta pregunta. ¿Quién te parece que se comportó como prójimo del que estaba al borde del camino? Y Jesús nos dice, ve y procede tú también de la misma manera. Se nos abre una nueva semana de nuestra vida con este domingo y con esta reflexión. Aprovechemos lo que viene para hacernos cargo y para en todo caso unir un hilo más a este tejido social. No romperlo, unirlo, para que se mantenga unido. Nos vemos la próxima.